Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que, sinceramente, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, pero no de cualquier manera, no. Hoy vamos a desgranar un momento que ha revolucionado las redes sociales, un encuentro inesperado, una confesión pública que ha hecho latir miles de corazones. Prepárense porque vamos a hablar de *** de Method Demir sorprendiendo a Can Yaman ***. Sí han leído bien. Y no es un rumor, es una realidad que ha causado un revuelo absoluto y que merece un análisis profundo. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle ese botón rojo de suscribirse, que aquí siempre tenemos las historias más jugosas y los detalles que no se encuentran en otro lado. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras nuevas aventuras. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico, porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Verán, Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado el mundo entero con su carisma, su talento y, admitámoslo, su físico, es una figura que genera muchísima atención. Cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada aparición pública es analizada al milímetro por millones de seguidores ávidos de información. Y cuando hablamos de sus relaciones, bueno, eso es otro nivel de escrutinio y de especulación. La pareja que formó con Method Demir en la serie Erkencicus se convirtió en un fenómeno global, alimentando fantasías y esperanzas de romance entre los fans que veían una química irreal en la pantalla. Y ahora imaginen la escena: Method Demir, otra estrella emergente que no se queda atrás en talento y belleza, decide darle una sorpresa a Can Yaman. Una sorpresa que, según los reportes y las reacciones, fue absolutamente conmovedora y reveladora. ¿Se acuerdan de la época en la que ambos compartieron pantalla en Erkencicus? Esa química que traspasaba la pantalla, esa conexión tan palpable, muchos de nosotros nos ilusionamos con la idea de que esa magia fuera real también fuera de cámaras. Y aunque las cosas en la vida real a veces toman caminos diferentes, el cariño y el respeto mutuo, cuando son genuinos, perduran. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido en este fascinante encuentro. La serie no solo lanzó a ambos actores al estrellato internacional, sino que también creó un vínculo que, a pesar de las circunstancias de la vida, no se ha roto. La noticia de esta sorpresa comenzó a circular como pólvora en las redes sociales, desatando una avalancha de comentarios y especulaciones. Al principio eran solo murmullos, filtraciones de fans que juraban haber visto algo, o quizás un mensaje críptico de alguna fuente cercana. La comunidad de seguidores de ambos actores es conocida por su agudeza y su capacidad para conectar puntos aparentemente inconexos. Pero pronto las evidencias empezaron a acumularse, alimentando el fuego de la curiosidad. Y lo más importante, las reacciones de Can Yaman hablaron por sí solas, confirmando la autenticidad y la intensidad del momento. Verán, Can es conocido por ser un hombre reservado con sus emociones en público, cuidando a menudo su imagen de galán imperturbable. Pero cuando se trata de algo que lo conmueve de verdad, algo que toca su fibra más sensible, su fachada se derrumba y muestra su lado más humano y tierno. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Las imágenes y los vídeos que empezaron a aparecer en internet mostraban a Can Yaman en un evento, quizás una gala de premios, una premiere de cine, o incluso un encuentro privado donde la atmósfera era más relajada. De repente, en medio de la multitud o en un momento de relativa calma, aparece Method Demir. No de forma anunciada, no como parte de una presentación oficial o un reencuentro planeado para los medios, sino como una sorpresa genuina y espontánea. Y la reacción de Can, la reacción. Es un momento que quedará inmortalizado en la memoria de sus seguidores. Sus ojos se abrieron de par en par, una sonrisa sincera y amplia se dibujó en su rostro, y se le vio visiblemente emocionado, conmovido hasta la médula. Hubo un gesto de sorpresa genuina, casi de incredulidad ante la aparición inesperada, seguido de una calidez en su mirada y en su postura que solo se consigue cuando se trata de alguien a quien se aprecia de verdad, a alguien que tiene un lugar especial en el corazón. Y luego vino la declaración. En medio de la emoción del momento, con los flashes de las cámaras iluminando la escena y miles de ojos virtuales observando, se dice que Method Demir pronunció unas palabras que resonaron fuertemente en el ambiente. No fueron palabras de amor apasionado, al menos no de la forma que muchos esperaban o fantaseaban basándose en su pasado juntos en la pantalla, sino algo mucho más profundo, más maduro y por ende mucho más valioso. ***, realmente te admiro, ***.
Imaginen esa frase saliendo de la boca de Demet, dirigida a Khan, en un momento tan inesperado y cargado de emoción. Te admiro. No te quiero, no te extraño, sino te admiro. Y esto, mis amigos, es oro puro en el análisis de las relaciones humanas y profesionales en el mundo del espectáculo. ¿Por qué es tan impactante esta declaración? ¿Por qué ha causado tal conmoción y fascinación? Porque admirar va mucho más allá del simple afecto o del cariño superficial. Admirar implica reconocer las cualidades intrínsecas de una persona, su esfuerzo, su talento, su dedicación, su perseverancia, su crecimiento personal y profesional. Implica ver en ella un ejemplo a seguir, una fuerza motriz, un ser humano digno de profundo respeto por lo que es, por lo que ha logrado y por cómo lo ha logrado. Y en el mundo del espectáculo, un universo a menudo marcado por la competencia feroz, las apariencias engañosas y la fragilidad de la fama, una admiración sincera y pública es un gesto de enorme valor y autenticidad. Khan Yaman ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Su trayectoria no ha sido un camino de rosas, ha estado plagado de desafíos. Ha pasado por un riguroso entrenamiento físico para asumir papeles exigentes, ha aprendido idiomas para expandir su alcance internacional, ha dedicado incontables horas a perfeccionar su arte actoral, asistiendo a clases, estudiando guiones y buscando la excelencia en cada interpretación. Ha enfrentado críticas a veces crueles y desproporcionadas, ha superado obstáculos personales y profesionales, y ha mantenido una ética de trabajo impecable que le ha ganado el respeto de la industria. Que Demet Özdemir, una colega que ha compartido escenario con él, que conoce de primera mano la intensidad y las exigencias del mundo del entretenimiento, sea quien reconozca y exprese públicamente esa admiración, le da un peso inmenso a sus palabras. Es una validación desde dentro, desde alguien que entiende la lucha y la recompensa. Los rumores sobre su relación pasada siempre estuvieron ahí, alimentados por la química innegable que compartieron en pantalla y por la cercanía que demostraron durante las grabaciones de Erkencicus. Muchos fans esperaban que esa conexión trasbordara a la vida real y se convirtiera en una historia de amor de cuento de hadas. Pero esta sorpresa y esta declaración lo cambian todo, o al menos, le dan una nueva dimensión a su relación actual. Demuestra que incluso si su relación romántica no prosperó o tomó caminos separados, el vínculo que comparten es de profundo respeto y aprecio profesional y personal. Es la confirmación de que el cariño que se tienen va más allá de lo superficial, más allá de los guiños de las cámaras o de las expectativas de los fans. Se trata de un aprecio genuino por el ser humano que cada uno es. Piensen en la presión que ambos deben sentir. Ser figuras públicas tan seguidas con una base de fans tan apasionada y a veces tan exigente significa que cada interacción, cada mirada, cada palabra es interpretada y analizada a la luz de sus historias pasadas y de los deseos de los seguidores. Es fácil caer en la trampa de las expectativas externas, de las proyecciones de los fans sobre lo que deberían ser sus vidas. Pero aquí lo que vemos es una interacción auténtica, un gesto de reconocimiento genuino que trasciende esas presiones. Es un recordatorio de que incluso en el ojo público, las conexiones humanas reales pueden florecer y ser validadas. Y para Khan Yaman, recibir estas palabras de Demet Özdemir, en un momento de sorpresa y ante la mirada de muchos, debe haber sido un bálsamo emocional. En un mundo donde a menudo se valora más la fama efímera que el esfuerzo sostenido, donde la crítica puede ser despiadada y la envidia una compañera constante, ser reconocido y admirado por alguien de tu propio círculo, alguien que entiende las luchas, los sacrificios y los triunfos de la profesión, es increíblemente gratificante. Se le vio a Khan visiblemente conmovido y eso, mis amigos, dice mucho de la profundidad de su carácter, de su humildad y del valor que le da a las relaciones humanas auténticas. No es alguien que se pavonee por la adulación, sino que se conmueve por el reconocimiento sincero. Esta anécdota nos enseña varias cosas importantes sobre las relaciones humanas y el mundo del espectáculo. Primero, que las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso mundo de las celebridades, pueden ser complejas, multifacéticas y evolutivas. No todo se reduce a un romance apasionado o a una ruptura dolorosa. Existe el respeto, la amistad duradera, la admiración mutua, y a veces, estos sentimientos son más sólidos, más resilientes y, en última instancia, más significativos que cualquier otra cosa. Son pilares que sostienen a las personas a lo largo de sus carreras y vidas. Segundo, nos muestra la importancia fundamental de reconocer el valor del otro. Demet, al sorprender a Khan y al expresarle su
Acción de una manera tan pública y sincera, no solo hizo que él se sintiera bien en ese momento, sino que también envió un mensaje poderoso a sus seguidores y al público en general. Es un recordatorio de que en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en las amistades, detenerse a apreciar y valorar los esfuerzos, las cualidades y los logros de los demás puede tener un impacto transformador. Puede fortalecer la autoestima, motivar la continuidad del esfuerzo y construir puentes de entendimiento y conexión. Y tercero, nos reafirma que la autenticidad siempre resalta, siempre brilla en medio del ruido y la superficialidad. En un mar de poses calculadas, de discursos ensayados y de apariencias cuidadosamente construidas, un gesto sincero, una palabra honesta, tienen un poder magnético que atrae y conmueve. La sorpresa de Demet, la reacción genuina y emotiva de Khan, y la potente declaración «realmente te admiro», son la prueba irrefutable de que la verdad y la conexión humana genuina siempre encontrarán su camino y resonarán con fuerza. ¿Se imaginan la conversación que pudieron tener después de ese momento, lejos de las cámaras y de los focos? ¿Qué tipo de anécdotas compartieron sobre sus carreras, sus desafíos, sus triunfos? ¿Qué consejos se dieron, quizás basándose en sus experiencias? Quizás nunca lo sepamos con detalle, y eso también tiene su encanto, su aura de misterio. La magia reside en esa intimidad, en esos momentos privados que se convierten en leyendas urbanas para los fans, en el combustible de su imaginación y su afecto. Lo que sí podemos inferir es que fue un intercambio lleno de calidez y entendimiento mutuo. Lo cierto es que este evento ha fortalecido la imagen de ambos como profesionales íntegros y como seres humanos con valores sólidos. Ha generado aún más respeto hacia Khan Yaman, al ver su reacción tan genuina y emotiva ante el reconocimiento, demostrando que es un hombre sensible y agradecido. Y ha elevado la percepción de Demet Özdemir como una persona considerada, perceptiva y segura de sí misma, alguien que sabe ver y valorar el talento y el esfuerzo ajeno, que no teme expresar admiración sincera. Es un gesto que la retrata como una colega excepcional y una amiga leal. Y ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podría ser este un indicio de una posible reconciliación en algún nivel, ya sea romántico o de amistad más profunda? ¿O simplemente es la confirmación de una amistad sólida y respetuosa que ha perdurado a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias? La verdad es que el futuro es incierto y las vidas de las celebridades, con sus altibajos y sus giros inesperados, rara vez se ajustan a las expectativas preestablecidas. Lo que sí es seguro es que este momento, cargado de significado y emoción, quedará grabado en la memoria de sus seguidores como un ejemplo de conexión humana genuina y apreciación profesional. En resumen, mis queridos amigos, hemos desgranado hoy un momento realmente especial y revelador, *** Demet Özdemir sorprendiendo a Khan Yaman con un sincero, realmente te admiro, ***. Hemos visto cómo un gesto aparentemente pequeño, pero profundamente auténtico, puede tener un impacto enorme en la percepción pública y en la vida de las personas involucradas. Hemos analizado cómo la autenticidad y el respeto mutuo pueden prevalecer y brillar incluso en el ojo público, y hemos recordado la química que compartieron en pantalla, vislumbrando ahora la profunda conexión que parece existir entre ellos fuera de ella, basada en la admiración y el aprecio genuino. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo, ¿no creen? Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este desglose tanto como yo, y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante acontecimiento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este momento? ¿Qué sensaciones les transmitió? ¿Creen que la admiración es un sentimiento más poderoso que el amor romántico en algunas situaciones de la vida, por su perdurabilidad y su base en el respeto? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar donde la admiración genuina por alguien, ya sea un colega, un amigo o un familiar, fue la clave de una relación fuerte y duradera? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad de análisis tan vibrante. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan interesante como a mí, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Ese gesto me motiva muchísimo y me indica que vamos por el camino correcto. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir o de Khan Yaman, o simplemente aquellos que disfrutan de las historias inspiradoras y los análisis profundos del mundo de las celebridades. Y si aún no lo han hecho,
Escríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones, análisis y sorpresas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas que los dejarán con la boca abierta. Hasta pronto.